Hola. Llevo meses escuchando las historias de tu canal y siempre pensé que lo que me pasó no tenía lógica, que tal vez fue el miedo o el shock lo que deformó mis recuerdos. Pero ha pasado un año y todavía despierto con la sensación de que alguien está parado al pie de mi cama, mirándome en silencio. Así que decidí escribirte. Mi nombre es Mariana Salcedo y lo que voy a contar ocurrió hace exactamente un año, en enero, en una carretera de montaña conocida como el Paso del Barranco, un tramo que conecta San Laureano con Villa del Bosque. Siempre ha sido una carretera que impone respeto, pero después de esa noche, nunca volví a verla igual. Eran las 3:07 de la madrugada cuando el teléfono fijo de mi casa sonó. Ese sonido a esa hora siempre trae malas noticias. Contesté con el corazón acelerado y del otro lado escuché la voz de mi prima Carla, quebrada, llorando. Me dijo que mi tía Rosa estaba muy mal, que los médicos ya no sabían si resistiría hasta el amanecer. Mi tía fue como una madre para mí. En su casa pasé gran parte de mi infancia, me cuidó cuando mis padres trabajaban, me enseñó a cocinar, a rezar, a no rendirme. No podía quedarme esperando a que amaneciera sabiendo que quizá esa sería la última vez que la vería con vida. Carla intentó detenerme. Me dijo que no saliera, que esperara al menos a que comenzara a clarear. No es buena hora para esa carretera, me repitió varias veces. Yo le pregunté por qué decía eso y ella guardó silencio unos segundos antes de responder que en ese tramo habían desaparecido personas, que había historias de gente que se detenía por algo en el camino y nunca regresaba. Que otros decían que algo se los llevaba. Me dijo que no quería asustarme, pero que era peligroso conducir de madrugada por el paso del barranco. Yo le escuché, pero en ese momento el amor por mi tía pesó más que cualquier advertencia. Le dije que iba a salir ya mismo. Desperté a mis hijos, Mateo de 8 años y Lucía de 5. Apenas reaccionaron cuando los cargué. Los envolví en cobijas y los acomodé en los asientos traseros de la camioneta. Estaban profundamente dormidos, sus rostros tranquilos bajo la luz tenue del garaje. Encendí el motor y salí. El aire era frío, más de lo normal para esa zona. El pavimento aún estaba húmedo por una llovizna que había caído horas antes. Bajé un poco las ventanas porque el desempañante casi no funcionaba y no quería que los cristales se nublaran. El aire frío se colaba por las rendijas y traía consigo el olor húmedo del bosque. La carretera comenzó a elevarse conforme avanzaba. Curvas cerradas, barrancos a un lado y pared de montaña al otro. En algunos tramos la neblina aparecía de repente, envolviendo todo como si uno entrara en un túnel blanco sin principio ni final. Apenas había tráfico. Solo vi un tráiler a lo lejos y luego nada más que oscuridad. El sonido del motor y el roce constante de las llantas contra el pavimento mojado eran lo único que rompía el silencio. Fue en una curva especialmente cerrada, donde los árboles forman un arco natural sobre el asfalto, cuando la vi. Una silueta pequeña cruzó la carretera de un lado a otro. Frené con fuerza, el corazón me golpeó el pecho tan fuerte que sentí que me quedaba sin aire. El carro se detuvo a pocos metros de donde aquella figura se había quedado inmóvil. Miré por el retrovisor. Mis hijos seguían dormidos, completamente ajenos a todo. Bajé el vidrio lentamente y miré hacia la orilla del camino. Allí estaba. Una niña. Vestía algo blanco que estaba manchado de tierra y humedad. Su cabello largo caía pegado a su espalda como si estuviera empapado. No se movía. Solo estaba de pie, de espaldas a mí. Por un momento dudé. Recordé las palabras de mi prima. Pero el instinto pudo más. ¿Y si realmente era una niña perdida? ¿Y si alguien la había abandonado? Encendí las intermitentes, abrí la puerta y bajé. El frío afuera era más intenso que dentro del vehículo. Caminé despacio hacia ella. ¿Estás bien, mi niña?, le pregunté con voz suave. No respondió. Bajó un poco la cabeza y comenzó a reírse, muy bajito. Era una risa infantil al principio, pero algo en el tono no encajaba. Se volvió más grave, más áspera, como si una garganta vieja intentara imitar la voz de una niña. Sentí la piel erizarse desde la nuca hasta los brazos. Avancé un paso más. No quiero estar sola, dijo con voz quebrada, apenas audible.
Extendí la mano por puro reflejo, queriendo tranquilizarla. Cuando mis dedos tocaron su piel sentí un frío imposible, como si hubiera metido la mano en agua con hielo durante minutos. No era un frío normal. Era un frío que dolía. Entonces levantó la mirada. Lo que vi no era el rostro de una niña. La piel estaba arrugada, marcada por surcos profundos. La nariz era larga, torcida hacia un lado. Sus ojos no tenían blanco ni pupila, eran completamente negros y estaban abiertos más de lo que cualquier rostro humano permitiría sin romperse. Su boca se extendía en una sonrisa exagerada, imposible, mostrando encías oscuras. Frente a mí, el cabello comenzó a tornarse gris, luego completamente canoso, mientras la textura de su piel envejecía en segundos. No grité. No pude. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Di un paso atrás, luego otro, y corrí hacia el auto. Al cerrar la puerta, antes siquiera de poner la llave, el vehículo comenzó a moverse violentamente. No como si alguien lo empujara desde afuera. Era como si algo estuviera dentro, moviéndose de un lado a otro con fuerza. Los asientos crujieron, la carrocería vibró, el volante tembló en mis manos. Escuché un golpe seco en la parte trasera y luego el estallido del cristal. El vidrio explotó hacia afuera en 1000 pedazos. Volteé por instinto. La cosa salió por la parte trasera, moviéndose con una velocidad antinatural, y en ese instante mi sangre se congeló. Los asientos traseros estaban vacíos. Mateo y Lucía no estaban. Mi mente tardó unos segundos en procesarlo. Salí del vehículo tambaleándome. Miré hacia la montaña. Y ahí la vi. Esa cosa escalaba la pendiente con los pies pegados a la roca como si la gravedad no existiera. Sus brazos colgaban hacia abajo y en ellos llevaba a mis hijos, uno en cada brazo, inmóviles, dormidos o inconscientes, no lo sé. Se movía rápido, sin esfuerzo, trepando entre raíces y piedras mojadas. Corrí hacia la ladera sin pensar. Mis zapatos resbalaban en el barro. Mis manos se llenaron de tierra y pequeñas piedras. Intenté subir, gritando sus nombres, suplicando que despertaran, pero apenas avancé unos metros cuando el pie se me deslizó y caí hacia atrás golpeándome la espalda contra el suelo húmedo. El dolor me sacó el aire. Intenté levantarme de nuevo, pero mis piernas temblaban. En ese momento, luces me cegaron desde la carretera. Una camioneta venía bajando y frenó bruscamente a pocos centímetros de mí. Un hombre bajó apresurado. Era mayor, alrededor de 60 años, rostro curtido por el sol, mirada firme. Me ayudó a levantarme mientras yo apenas podía hablar. Le señalé la montaña, balbuceando lo que había pasado. Al principio pareció no entender, pero cuando mencioné a mis hijos, su expresión cambió. No es la primera vez, murmuró, casi para sí mismo. El hombre me sostuvo de los hombros mientras yo intentaba respirar. Le señalaba la montaña, repetía que se los había llevado, que esa cosa se los había llevado. Él no me miraba como si estuviera loca. No intentó calmarme con palabras vacías. Solo observaba la ladera con una expresión que no era de incredulidad, era de reconocimiento. Como si supiera exactamente de qué hablaba. Suba a la camioneta, me dijo con voz firme. Pero primero vamos a asegurar su vehículo. Yo no entendía nada. Apenas podía pensar. Él caminó hacia mi auto, abrió el cofre y en cuestión de segundos retiró la batería. Luego se agachó y aflojó una de las llantas delanteras hasta dejarla inservible. Yo lo miraba sin comprender. ¿Qué hace? Le pregunté con la voz rota. No es bueno dejarlo así, respondió. No conviene que quede listo para moverse o se lo robarán. No supe qué quiso decir, pero en ese momento solo quería ayuda. Empujó mi auto hasta un pequeño descanso a un lado del camino, un espacio de tierra donde otros conductores a veces se detenían. Luego me llevó a su vehículo. Mientras avanzábamos hacia Villa del Bosque, yo le conté entre sollozos lo que había visto, cómo esa cosa había cambiado frente a mí, cómo el cristal se había roto y mis hijos habían desaparecido en segundos. Él escuchó en silencio. No me interrumpió. Cuando terminé, dijo algo que me heló la sangre. No dejaré que ocurra de nuevo.
Esas palabras se quedaron flotando en el interior de la camioneta. ¿De nuevo?, pregunté con miedo. No respondió de inmediato. Sus manos apretaron el volante. Hace años, algo así se llevó a mi hija, dijo finalmente. La encontré. Pero ya era tarde. El resto del trayecto lo hicimos en silencio. Cuando llegamos a la casa de mi tía, la familia salió alarmada al verme llorando. Mi hermano Daniel fue el primero en acercarse. Le conté todo rápidamente. Al principio nadie entendía. Pero cuando el señor, que se presentó como don Ernesto, repitió lo que yo había dicho con una seguridad que no dejaba espacio a duda, el ambiente cambió. Mi tía estaba inconsciente en su habitación. Las esposas de mis primos se quedaron cuidándola mientras Daniel y mis dos primos, Iván y Raúl, se ofrecieron a acompañarnos. Don Ernesto les explicó que debíamos ir de inmediato. Si esperamos al amanecer, será peor, dijo con una convicción inquietante. La lluvia comenzó cuando salimos nuevamente hacia el paso del encinar. No era fuerte al inicio, pero lo suficiente para que la tierra se volviera más resbalosa. Iván notó algo que yo no había procesado mientras don Ernesto contaba las cosas. ¿Por qué dijo que no dejará que ocurra de nuevo?, le preguntó a don Ernesto. Él no se ofendió. Solo habló mientras conducía. Porque esa cosa no mata siempre de inmediato. Juega. Confunde. Se lleva a los niños primero. Sentí que el estómago se me hacía un nudo. Don Ernesto contó que años atrás su hija desapareció en ese mismo tramo. Él también la vio. Primero como una niña. Luego como algo más. La siguió hasta la montaña. Encontró una cueva. Cuando entró, la halló ya sin vida. Desde entonces, había recorrido esa carretera de noche más veces de las que podía contar. Esperando. Observando. La lluvia se intensificó cuando llegamos nuevamente al pie de la montaña. Don Ernesto detuvo la camioneta. De aquí no podemos subir en vehículo, dijo. El camino era rocoso, irregular, imposible para ruedas. Abrió la puerta trasera de su camioneta y sacó un machete viejo que entregó a mi hermano Daniel. Luego abrió una caja de herramientas en la parte trasera y de ahí extrajo un rifle envuelto en tela. Yo no sabía qué pensar. Parte de mí temblaba de miedo, pero otra parte sentía que esa era la única oportunidad de recuperar a mis hijos. Comenzamos a subir. La montaña estaba resbalosa, la tierra se pegaba a los zapatos, las ramas nos arañaban los brazos. La lluvia hacía que todo pareciera más oscuro. Mientras avanzábamos, el bosque se volvía más espeso y el silencio más pesado. No se escuchaban animales. No se escuchaban insectos. Solo nuestras respiraciones y el crujir de piedras bajo los pies. Fue Iván quien señaló primero la luz. En lo alto, entre los árboles, se distinguía el parpadeo anaranjado de una fogata. Don Ernesto no dudó. Es ahí, dijo. Seguimos ascendiendo hasta que el terreno se volvió más plano. Frente a nosotros, incrustada en la montaña, se abría una cueva natural. El fuego iluminaba el interior con sombras que se movían contra las paredes rocosas. Don Ernesto nos hizo una señal para avanzar en silencio. Yo sentía el corazón tan fuerte que pensaba que esa cosa podía escucharlo. Mientras caminábamos, algo en el suelo llamó mi atención. Huesos. Pequeños y grandes. Algunos blanqueados por el tiempo. Otros más recientes. Cráneos humanos. Tuve que contener un grito. Don Ernesto levantó el rifle. Daniel apretó el machete. Raúl e Iván recogieron piedras y ramas gruesas del suelo. Yo, sin darme cuenta, comencé a rezar en voz baja. No sé en qué momento empecé a recitar fragmentos que recordaba de niña. Solo lo hacía. Suplicaba. Le pedía a Dios que me devolviera a mis hijos. Entramos. Al fondo, en una especie de roca plana que parecía un tronco gigante cortado y enterrado en el suelo, estaban mis hijos. Inmóviles. Iluminados por la fogata a un lado. Mi respiración se detuvo. En un rincón de la cueva, agazapada contra la pared, estaba esa cosa.
Su cuerpo ya no era pequeño. Parecía más alto, más retorcido. El cabello canoso caía como una cortina sucia. Sus ojos negros brillaban con el reflejo del fuego. Cuando nos vio, lanzó un sonido extraño, mitad risa, mitad gruñido. Tomó un cráneo del suelo y lo arrojó con fuerza hacia nosotros. Se estrelló contra la pared detrás de mí. Ahora, gritó don Ernesto. Daniel y yo corrimos hacia la roca. Iván y Raúl comenzaron a lanzar piedras. Don Ernesto disparó hacia el rincón. La criatura se movía rápido, casi como si se deslizara por el suelo. La criatura chilló con una risa aguda que me atravesó los oídos. Yo tomé a Lucía en brazos mientras Daniel levantaba a Mateo. Retrocedimos hacia la entrada mientras los hombres golpeaban con el machete y lanzaban ramas encendidas hacia ella. Llegamos a la boca de la cueva. Don Ernesto gritó que arrojaran las ramas a la entrada. Les prendimos fuego. El humo comenzó a llenar el interior. La criatura lanzó un alarido que resonó en la montaña. No nos esperamos a ver más. Bajamos con los niños en brazos, resbalando, cayendo, pero sin detenernos. Cuando llegamos a la camioneta, yo no dejaba de llorar. Apreté a mis hijos contra mi pecho. Estaban inconscientes pero vivos. Ya en casa de mi tía, abracé a don Ernesto y le ofrecí pagarle lo que fuera, aunque no tuviera dinero suficiente. Él negó con la cabeza. No se puede acabar con eso, dijo en voz baja. ¿Por qué no la mató?, le pregunté. Su respuesta me dejó un miedo que aún no se va. Cuando le apuntaba directo, el rifle no disparaba. Jalaba el gatillo y nada. Solo funcionaba cuando disparaba a otro lado. No se puede destruir, solo ahuyentar. Desde entonces no he vuelto a pasar tranquila por el paso del barranco. A veces, cuando el viento sopla fuerte en la noche, creo escuchar una risa lejana que no pertenece a ningún niño. Y lo peor, es que ahora sé que no es la única montaña donde puede aparecer.